Antes de que empiece esta historia, cuéntanos desde qué parte del mundo estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas palabras. Si te conmueven las historias reales, llenas de humanidad, suscríbete al canal y deja tu like. Eso nos ayuda a seguir compartiendo relatos que merecen ser contados. Corría el año 1878 y el sol de Nuevo México no perdonaba a nadie. Todo parecía estar seco, los campos, los ríos, incluso el alma de algunos hombres. Jacob Garrison era uno de ellos. Viudo desde hacía 6 años, vivía solo en un rancho que heredó de su padre a 4 millas del pueblo de Crossfield. No hablaba con casi nadie, salvo con los animales. Su rutina era simple: cuidar el ganado, reparar cercas y de vez en cuando bajar al pueblo para lo esencial. Nadie sabía mucho de él, y él tampoco preguntaba por nadie. Tenía la piel curtida por el polvo y una mirada que parecía haber visto demasiadas despedidas. Ese día, Jacob bajó al pueblo por una razón práctica: intercambiar un saco de maíz por medicinas para las vacas. Nada más. Pero algo lo detuvo en seco antes de llegar al puesto de suministros. A un costado de la plaza improvisada, donde usualmente se vendían pieles, clavos, herraduras o incluso armas usadas, había una escena que no cuadraba ni siquiera para aquel tiempo cruel. Una joven apache, de no más de 18 años, encadenada de pies y manos, sentada en el suelo como si no tuviera ya peso propio. Tenía los labios partidos por el sol, el vestido sucio y roto, pero su mirada estaba intacta, una mirada firme, oscura, que no pedía ayuda, pero tampoco la rechazaba. No tenía nombre visible, pero había dignidad en cómo sostenía los ojos ante quienes la miraban como mercancía. El hombre que la ofrecía decía que era botín de un encuentro con los Chiricahua, y que la cambiaba por comida, herramientas o lo que fuera útil. Algunos se acercaban por morbo, otros por necesidad. Nadie parecía verlo como una atrocidad. Jacob, en cambio, no se movía. Tenía las manos apretadas y la respiración contenida, como si algo viejo en él se hubiese quebrado de pronto. No era rabia lo que sentía, sino algo más hondo, más triste, una compasión dormida que despertaba sin permiso. Sin pensarlo demasiado, porque si lo pensaba no lo hacía, se quitó el sombrero, lo sostuvo contra el pecho y dijo: «Te doy 2 sacos de maíz, uno por ella y otro por tu silencio, y la quiero libre, sin cadenas». El hombre lo miró como si fuera idiota, pero aceptó. No por decencia, sino por el doble pago. Jacob no dijo más. Caminó hacia la joven, se arrodilló y con torpeza rompió los grilletes con una herramienta que siempre llevaba en la alforja. Ella no se movió al principio, solo lo observó, desconfiada. Cuando por fin logró incorporarse, Jacob le extendió un pañuelo limpio y un poco de agua. No intercambiaron palabras, solo un silencio que pesaba, pero no hería. La condujo a su caballo, la ayudó a montar con cuidado y regresaron al rancho sin más explicaciones. Él no le pidió nada, ella no prometió nada, pero algo había empezado a cambiar. El rancho Garrison no era lujoso, pero estaba en pie. Tenía una cabaña principal de madera oscura, un cobertizo y un pozo de agua fría. Jacob preparó para ella el antiguo cuarto de su difunta esposa. Una habitación simple con una cama, una manta gruesa y una ventana con vista al campo seco. Ayana, porque ese fue el nombre que él supo días después, no pidió explicaciones. Se quitó el polvo, se curó las heridas visibles con aceite que encontró en un estante y se acostó sin una palabra. Durante 3 días no intercambiaron más que miradas. Ella cocinaba en silencio, él trabajaba el campo. No había miedo, pero tampoco confianza, solo una tregua muda. Jacob comenzó a observarla desde la distancia. Había algo en sus movimientos que desafiaba la lógica de una prisionera. No tenía gestos de súplica ni de derrota. Caminaba como quien ya conocía el terreno.
En las mañanas salía al corral y acariciaba a las cabras antes de ordeñarlas. En las tardes recogía plantas del borde del pozo y las colgaba con un hilo que improvisó en la galería trasera. Una vez, cuando Jacob volvió con una herida en la mano, una astilla profunda, ella lo tomó del brazo, limpió la herida con agua tibia y colocó una mezcla de hojas trituradas. No dijo qué era, solo lo miró y esperó. Al día siguiente, la inflamación había bajado. No era suerte, era conocimiento. Algunos hombres se vacían por dentro y ya no se dan cuenta. Jacob era uno de ellos. Había pasado tanto tiempo sin hablar que su voz le parecía ajena, como si viniera de otra vida. Por eso, cuando una tarde encontró a Ayanna sentada en el corral, tallando con una piedra el mango de una cuchara de madera, algo en él se quebró un poco, no por la cuchara en sí, sino por la paciencia con la que ella lo hacía. En ese acto mínimo había una calma que él ya no recordaba. Se quedó observándola en silencio, como quien espía un pájaro raro sin querer asustarlo. Ella no alzó la vista. Seguía tallando con movimientos suaves, como si supiera que la estaban mirando pero no le incomodara. Y por primera vez en mucho tiempo, Jacob sonrió. No fue una sonrisa amplia, ni de dientes. Fue apenas un movimiento en la comisura de los labios, pero para él era como cruzar un río entero. Esa noche, mientras cenaban en la mesa de madera del comedor, un guiso de frijoles y un poco de pan duro, Ayanna se levantó antes de terminar. Fue hacia el rincón donde guardaban las mantas y sacó una de lana gruesa. Luego, sin decir nada, se la colocó a Jacob sobre los hombros. Él la miró confundido. Hacía calor todavía, pero ella, con un gesto leve, señaló su espalda baja. Jacob entendió. El dolor, ese que siempre regresaba con la noche, no era brujería ni magia. Era observación, era cuidado, era lo que no había recibido en años. Se sintió incómodo, vulnerable, pero no rechazó el gesto. Solo bajó la cabeza y murmuró un gracias que casi se perdió entre el chisporroteo del fuego. Pasaron los días y la casa comenzó a cambiar sin que Jacob lo notara de inmediato. Las herramientas estaban organizadas, la despensa limpia, los caballos mejor cuidados. Había flores secándose en la ventana, un nuevo trapo cubriendo las rendijas por donde entraba polvo, y una bolsita con hojas colgando del marco de la puerta. Jacob no preguntó qué era todo eso, solo lo aceptó, como se acepta la lluvia después de meses de sequía. A veces, al volver de alguna tarea, encontraba un tazón de caldo esperando, o su camisa parchada sin que él la hubiese dejado para arreglar. No hablaban mucho, a lo sumo, un par de palabras al día. Pero en esa economía de lenguaje había una paz rara, una que Jacob no sabía poner en palabras, pero que le dolía perder cada vez que ella se alejaba a recolectar plantas. Una tarde, cuando Jacob regresaba del pozo, la encontró parada frente a la vieja chimenea, con una pequeña figura hecha de barro entre las manos. Era como un tótem, rústico y sin rostro. Ella lo estaba envolviendo en un pedazo de tela. Al notarlo, no se sobresaltó. Solo lo miró y por primera vez desde que llegó, habló con voz suave, pero firme. Protección. Fue todo lo que dijo. Jacob no supo si era para él, para ella o para la casa misma. Pero algo en su pecho se apretó. Tal vez era miedo, tal vez era ternura, o las dos cosas al mismo tiempo. Aquel día, mientras dormía, soñó con su esposa por primera vez en muchos años. La vio joven, con la misma mirada de Ayanna cuando mezcla hierbas con cuidado. Al despertar, no lloró, pero se quedó largo rato sentado al borde de la cama, sin saber por qué temblaban sus manos. Días después, mientras intentaba arreglar una rueda del carro, la vieja herida de su espalda se abrió de nuevo. El dolor fue como un cuchillo caliente. Jacob cayó de rodillas. Ayanna lo encontró así, sudando y con el rostro ceniciento. No dudó.
Corrió por sus plantas, preparó una cataplasma de hojas verdes y barro tibio, y la aplicó con una presión exacta. Luego, con un cuchillo que siempre llevaba al cinto, hizo un pequeño corte en el borde de la herida para que el veneno, como ella decía, saliera. Jacob no protestó. Cerró los ojos y se dejó hacer. Había en sus manos una firmeza que no era de este mundo, como si al tocarlo le quitara el peso del tiempo. Esa noche, mientras ella le acomodaba una venda hecha con una tela vieja, él le dijo: «Tú no eres una chica común, ¿verdad?». Ella solo sonrió, sin responder. A la mañana siguiente, Jacob se despertó más liviano, no solo por la mejoría física, sino por algo que no sabía nombrar. Se vistió despacio, bajó al comedor y encontró una taza de té caliente esperándolo. Ayanna ya estaba afuera, recogiendo semillas secas en el jardín improvisado. Él se sentó en silencio, miró la taza y pensó que nunca había tomado algo tan simple que supiera tanto a hogar. Porque eso era lo que empezaba a pasarle. Estaba volviendo a sentir que su casa era un lugar donde se vivía, no solo donde se sobrevivía. A partir de ese día, algo empezó a enraizarse entre ellos sin que ninguno lo dijera en voz alta. No era amor como en los cuentos ni ternura de novela. Era algo más callado, más verdadero. Jacob comenzó a esperar con ansias los pasos livianos de Ayanna por la casa, el crujir suave de la madera cuando ella caminaba en la madrugada para preparar infusiones que nunca explicaba, pero que siempre servían para algo. Una noche, se despertó sobresaltado por un recuerdo de la guerra, esas pesadillas que le dejaban el pecho apretado y la garganta seca, y la encontró sentada al pie de la cama, sosteniendo una piedra redonda entre las palmas. No dijo nada, solo le tocó el brazo y le dejó la piedra en la mano. «Para sostener lo que no puedes decir», murmuró. Luego volvió a su cuarto sin mirar atrás. En el pueblo, nadie preguntaba por ella, pero los rumores viajan más rápido que los caballos. Y aunque Crossfield era un lugar acostumbrado a la injusticia, la idea de que un ranchero blanco viviera con una india salvaje comenzó a levantar cejas. Un día, un niño con fiebre se perdió en el campo y fue Ayanna quien lo encontró. Lo llevó de vuelta en brazos, cubierto con su manta, y usó hojas de menta y raíces que tenía guardadas en una bolsa de cuero para bajarle la fiebre. No aceptó recompensa. Solo hizo un gesto con la cabeza y se fue. Desde entonces, algunas mujeres del pueblo empezaron a murmurar entre ellas, con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Dicen que cura con las manos, que sabe cosas que no debería saber. Pero no era solo curiosidad lo que empezó a crecer. También el miedo antiguo, el que se esconde detrás de los prejuicios y de las palabras dichas a medias. Un par de semanas después, el sheriff vino al rancho, acompañado por 2 hombres del condado. Dijeron que era una visita de rutina, pero Jacob supo que no lo era. Revisaron los alrededores, miraron a Ayanna como si fuera una amenaza. Ella no bajó la mirada, pero tampoco se enfrentó. Mantuvo su postura serena, como si supiera que eso ya había pasado antes, como si conociera demasiado bien el precio de su sangre. Jacob, en cambio, no contuvo su voz. «Si quieren decir algo, díganlo, pero esta tierra es mía, y mientras lo sea, nadie la va a tocar». Esa declaración, dicha con firmeza y sin aspavientos, fue el inicio de un cambio silencioso. Porque, aunque en voz baja, el pueblo entendió que Jacob Garrison ya no era solo el viudo solitario. Era alguien que había hecho una elección. Y eso, en un lugar como Crossfield, tenía peso. Al principio, las visitas fueron esporádicas. Una madre con el niño enfermo, una anciana con un tobillo torcido, un joven con una herida que no sanaba. Ayanna los recibía sin juzgar. Los curaba con calma y les ofrecía té antes de que se marcharan. No preguntaba nombres, no pedía nada a cambio,
Solo entregaba su saber con esa mezcla de silencio y compasión que empezaba a hacer que la gente se fuera en paz. Con el tiempo, algunos empezaron a dejar pequeñas ofrendas frente a la puerta del rancho. Pan recién horneado, lana tejida, un tarro de miel. No eran pagos, eran agradecimientos. Y Jacob, que al principio se mostraba reacio a tanto movimiento, empezó a ver en esos gestos una verdad que no sabía poner en palabras. Su casa ya no era solo suya, se había convertido en algo más, en un lugar donde la gente acudía a sanar no solo el cuerpo, sino también las cosas que duelen por dentro. Un lugar donde se hablaba poco, pero se escuchaba mucho, donde nadie pedía explicaciones, pero todos salían con una respuesta. Una noche, mientras compartían una sopa espesa de maíz y calabaza, Jacob rompió el silencio con algo que llevaba semanas guardando. ¿Alguna vez vas a irte?, preguntó sin mirarla. Ayanna dejó la cuchara, pensó un momento y respondió con suavidad: «Solo si dejo de ser útil». Él asintió lentamente. No necesitaban decir más, porque en esa frase cabía todo lo que ambos sentían: pertenencia sin posesión, cuidado, sin obligación, amor sin cadenas. Desde esa noche, Jacob comenzó a construir una pequeña estructura de madera detrás de la casa. No dijo para qué era, pero cada tabla, cada clavo, llevaba en sí la forma de una promesa. La estructura que Jacob construía tomó forma con rapidez. No era grande, pero tenía techo firme, estantes bien colocados y una pequeña mesa en el centro. Cuando la terminó, le pidió a Ayanna que lo acompañara. Ella cruzó la puerta en silencio, observó los detalles, tocó la madera, con la palma abierta, y finalmente sonrió. Era un lugar para secar plantas, para preparar ungüentos, para guardar raíces sin miedo. Era, en esencia, un espacio para que su saber tuviera raíces en esa tierra. Jacob le entregó la llave, una pieza diminuta de hierro viejo, como si le estuviera entregando un secreto. Ayanna no dijo nada. Solo guardó la llave en su colgante de cuero y volvió al interior de la casa con pasos lentos. Desde entonces, cada amanecer tenía un nuevo ritual. Ayanna abría la casita, seleccionaba hojas, ordenaba frascos y colgaba nuevos manojos de flores que nadie en el pueblo sabría nombrar. Algunos días se escuchaban cánticos suaves desde dentro. Jacob no entendía las palabras, pero el tono le recordaba a algo antiguo, algo más viejo que cualquier idioma. Lo observaba desde lejos, con una mezcla de orgullo y humildad, como si su propia historia se estuviera reescribiendo en el silencio de esa mujer. A veces, al verla inclinarse sobre las plantas, pensaba en cómo había llegado hasta ahí, y se sorprendía una y otra vez de que todo hubiese comenzado con un simple intercambio de maíz. Una tarde, mientras reparaba una cerca del corral, Jacob notó que un grupo de niños del pueblo se acercaba con cautela. Eran 3, 2 varones y una niña. Llevaban en las manos frascos vacíos y algunas ramas rotas. Cuando Ayanna los vio, salió de su casita con una expresión serena. Se agachó, les preguntó los nombres con señas y les mostró cómo triturar hojas, cómo identificar una planta amarga y cuál podía usarse en una fiebre. Los niños miraban fascinados, no hablaban mucho, pero absorbían todo como esponjas. Cuando se fueron, uno de ellos gritó: «¡Gracias, dama silenciosa!». Ayanna se detuvo, sorprendida. Era la primera vez que alguien la nombraba así. Aquel apodo, la dama silenciosa, comenzó a correr entre la gente como un soplo leve. Nadie sabía quién lo había dicho primero, pero todos lo adoptaron con naturalidad. Para algunos, era una forma de respetarla sin invadirla. Para otros, una señal de que algo distinto estaba ocurriendo en Crossfield. Jacob escuchaba ese nombre con una mezcla de asombro y ternura. Jamás pensó que su rancho, ese lugar de tierra dura y recuerdos pesados, se convertiría en un refugio para tantos.
y mucho menos que una joven encadenada que apenas había dicho unas cuantas palabras se transformaría en la figura más respetada del condado. Una noche fría, Jacob y Ayanna estaban sentados junto al fuego. El viento golpeaba la madera de las ventanas y afuera todo era silencio. De repente, él le tendió un cuaderno viejo, uno que había pertenecido a su esposa, lleno de notas sobre los partos del ganado, las lluvias y algunos remedios caseros. «Tal vez puedas usarlo», dijo. Ayanna lo abrió con delicadeza y empezó a escribir en una mezcla de símbolos, palabras en apache y dibujos sencillos. Jacob se quedó mirándola largo rato. Era la primera vez que veía su historia mezclarse con la de alguien más, y entendió, sin necesidad de hablar, que no estaban construyendo un hogar, estaban sembrando algo mucho más profundo. Esa noche soñó con una choza en medio del desierto, donde las raíces se extendían bajo la tierra, conectando cosas que parecían rotas. Al despertar, supo que el sueño no era solo suyo, era de ambos, de lo que habían creado sin proponérselo. Y en ese instante, sin ceremonia ni palabras grandes, Jacob entendió que no había rescatado a Ayanna. Había sido ella quien lo había devuelto a la vida, no con discursos, sino con gestos, con tierra, con plantas, con su forma de mirar el mundo como si aún valiera la pena. Los meses pasaron sin prisa, como si el tiempo hubiera aprendido a caminar con pasos lentos en ese rincón del mundo. Las estaciones no cambiaban bruscamente en Nuevo México, pero en el rancho de Jacob algo era distinto. El aire ya no se sentía tan seco, la tierra parecía menos hostil, y hasta los animales andaban más tranquilos. Una cabra preñada parió 2 crías sanas, y Ayanna las recibió como si fueran parte de su familia. Las envolvió en mantas, les puso nombres en apache y las alimentó con una mezcla de leche tibia y hierbas dulces. Jacob la miraba con admiración muda. Había visto a muchas mujeres en su vida, pero nunca a alguien como ella. No porque fuera exótica o diferente, sino porque Ayanna tenía la capacidad de hacer que todo alrededor volviera a tener sentido. Sin embargo, esa paz tenía sus límites. Un día llegó al rancho un hombre a caballo. Venía solo, con el sombrero bajo y la voz áspera. Era George Beckman, un comerciante de armas que conocía a Jacob desde hacía años. Traía noticias del pueblo. «Dicen que tu india está haciendo hechizos, que tiene al pueblo embrujado». Lo dijo sin rodeos, como quien lanza una piedra al pozo solo para ver las ondas. Jacob no respondió de inmediato. Solo lo miró fijamente y luego dijo: «Dile al pueblo que la única brujería aquí es que la gente ya no muere como antes». George soltó una carcajada seca y se fue, pero dejó el veneno flotando en el aire. Jacob lo sintió en los días siguientes, en las miradas largas en la tienda, en los susurros cuando pasaba por el camino. Ayanna notó el cambio. No necesitaba escuchar para entender lo que estaba pasando. Una mañana, mientras colgaba racimos de flores en la galería, se detuvo de golpe. Jacob estaba reparando una cerca y se le acercó. «Van a venir, ¿verdad?», preguntó ella con la voz baja. Jacob no respondió con palabras, solo la miró y asintió con los ojos. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, ambos cenaron en silencio, pero no era el silencio habitual. Era uno denso, lleno de cosas que no se sabían cómo decir. Después de comer, Jacob se levantó, tomó la escopeta que guardaba detrás de la puerta y la colocó sobre la mesa. Ayanna la miró con tristeza, no con miedo, y luego, sin pedir permiso, fue a su pequeña choza, recogió un manojo de raíces y empezó a preparar algo en un mortero. 2 días después, llegaron. No eran muchos, pero venían decididos. El sheriff al frente con el sombrero bien calado y una expresión tensa. Detrás de él, 2 hombres armados, uno de ellos con la cara cubierta. Querían llevársela para interrogarla,
para garantizar la seguridad del pueblo, decían. Jacob salió a recibirlos. Tenía la escopeta en la mano, pero no la alzó. No hizo falta. Habló con una claridad que pocos habían escuchado en él. Aquí no hay bruja. Aquí hay vida. Si quieren llevarse eso, van a tener que pasar por encima de mí. Nadie se movió. El silencio era espeso, como si el desierto mismo contuviera la respiración. Finalmente, el sheriff bajó la mirada. Tú sabrás lo que haces, Garrison. Luego no digas que no te advertimos. Se dieron la vuelta y se fueron. Pero el mensaje estaba claro. No volverían a preguntar. Esa noche, Jacob no durmió. Se sentó en el porche, con el rifle a su lado, mirando el horizonte. Ayanna se sentó junto a él, envuelta en una manta tejida por una mujer del pueblo. No dijeron nada, solo miraron las estrellas, y en ese cielo inmenso, lleno de polvo y promesas rotas, entendieron que lo que habían creado no era solo un refugio, era una frontera nueva, no entre razas ni territorios, sino entre la ignorancia y la compasión, entre el pasado y la posibilidad de un futuro distinto. Una tierra pequeña, sí, pero fértil en lo que más escaseaba en esos tiempos: dignidad. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol se colaron por las rendijas de la cabaña, Jacob encontró una nota escrita en el cuaderno que solía usar Ayanna para sus mezclas. No era una despedida, era una lista. Nombres, síntomas y plantas recomendadas. Una guía para seguir curando, incluso si ella no estaba. Pero al girar la hoja, encontró una sola frase escrita con más fuerza: «Estoy aquí». No era solo una afirmación física, era una declaración de pertenencia, de existencia, de que ella, después de todo lo vivido, finalmente había encontrado un lugar donde echar raíces. Después de aquel intento fallido de llevársela, algo cambió en el pueblo, no de forma brusca, pero sí profunda. La gente empezó a mirar a Jacob con una mezcla de respeto y misterio. Ya no era solo el ranchero solitario que hablaba poco y compraba medicinas para sus vacas. Era el hombre que había alzado la voz por alguien que no tenía permiso de alzar la suya. Los primeros en volver al rancho fueron los niños. Llegaban sin avisar, con raspones, dolores de cabeza o simples ganas de sentarse en el suelo a mirar cómo Ayanna preparaba ungüentos. Luego vinieron las madres, una mujer embarazada, otra con un hijo que no dormía. Ayanna no los recibía con sonrisas ni halagos, pero su forma de tocar, de preparar, de mirar con calma, era una medicina en sí misma. Un día, una anciana se desmayó en la iglesia. Nadie sabía qué hacer, y fue un muchacho quien gritó desde el fondo: «¡Corran a buscar a la dama silenciosa!». Cuando Ayanna llegó, no pidió permiso. Abrió paso entre los curiosos, tomó la mano de la mujer, palpó su cuello y murmuró algo que solo Jacob entendió desde lejos: «Demasiado calor, poca agua». Preparó una mezcla rápida con hojas secas que llevaba siempre en su bolso de cuero y la colocó debajo de la lengua de la anciana. 10 minutos después, la mujer respiraba mejor. Nadie dijo una palabra, pero desde ese día nadie volvió a llamar hechicería a lo que ella hacía. Fue entonces cuando Jacob decidió hacer algo más. Tomó un pedazo de madera vieja, de esos tablones que solían estar abandonados detrás del granero, y comenzó a tallar. No era un hombre hábil con las manos para cosas delicadas, pero cada noche, después de cenar, raspaba y lijaba con paciencia. Cuando terminó, clavó la tabla justo frente a la casita de las hierbas. En ella había escrito con letras torpes pero claras: «Donde las raíces sanan lo que el mundo rompió». Ayanna lo vio al amanecer. Se quedó largo rato leyendo, como si las palabras se hundieran en ella. Luego entró a la casita, tomó una pequeña flor seca y la colocó sobre la tabla, como si sellara algo sagrado. La frase se volvió un susurro en el pueblo. Algunos la repetían sin saber qué significaba del todo.
Otros venían solo para ver el cartel y tocarlo, como si ese lugar fuera ahora más que un rancho. Se volvió un sitio de paso obligado, no por turismo ni por fe, sino por necesidad de algo que escaseaba: humanidad. Jacob lo entendía, pero no hablaba mucho al respecto. Seguía arreglando cercas, dando de comer al ganado, reparando puertas, pero cada tanto se detenía frente a la casita, cerraba los ojos y respiraba profundo, porque aunque nunca lo diría en voz alta, sabía que había sido salvado. Una tarde de otoño, llegó una carta. Era del reverendo de un pueblo cercano. Había oído hablar de Ayanna y quería invitarla a compartir su conocimiento con un grupo de mujeres que estaban organizando un espacio de cuidado mutuo. La carta era respetuosa, pero Jacob notó en sus palabras una mezcla de interés y desconfianza. Ayanna la leyó con calma y luego la quemó en el fuego de la chimenea. No todos quieren aprender. Algunos solo quieren controlar lo que temen, dijo con voz serena. Jacob no insistió. Sabía que ella no necesitaba escenarios. Su fuerza estaba en lo cotidiano, en ese rincón donde lo invisible se volvía raíz. Al llegar el invierno, los vientos se volvieron más feroces. Las visitas bajaron, pero no cesaron. El rancho seguía siendo un faro. Una noche, mientras el fuego crepitaba fuerte y afuera se escuchaban los aullidos de los coyotes, Ayanna se sentó frente a Jacob y por primera vez le pidió algo. «Enséñame tu idioma. Quiero entender también tu silencio». Jacob sintió un nudo en la garganta. Era una petición simple, pero cargada de historia. Asintió, y así comenzaron un nuevo ritual. Cada noche, entre plantas y té caliente, él le enseñaba palabras, frases, formas de nombrar el mundo que ella curaba sin nombrarlo. Las lecciones no eran rápidas. Ayanna no tenía prisa. Aprendía como hacía todo, desde la observación y el respeto. No solo memorizaba palabras, las sentía. Tocaba cada una como si fuera una piedra antigua. Jacob, por su parte, se sorprendía de lo paciente que podía ser. Nunca se había visto a sí mismo como maestro de nada, pero con ella todo era distinto. Le enseñaba con dibujos, gestos, comparaciones. Ayanna, a su vez, le enseñaba también, sin decirlo. Cuando Jacob preguntaba cómo se decía gracias en su lengua, ella no respondía con sonido, sino con una palma en el pecho, los ojos cerrados y una leve inclinación de cabeza. «Así se dice cuando el alma está involucrada», explicó un día. Un amanecer, mientras aún había escarcha en los bordes del campo, llegó una familia entera al rancho. El padre, una madre pálida y 3 niños. Venían desde lejos. Habían oído de la mujer que cura sin cobrar, la que sana sin mirar de dónde vienes. El más pequeño tenía una tos que no lo dejaba respirar por las noches. Ayanna los recibió con un gesto de bienvenida y preparó un jarabe con miel silvestre, corteza de árbol y hojas que Jacob no reconocía. La madre, con los ojos llenos de cansancio, apretó la mano de Ayanna al irse. No habló, solo lloró. Esa noche, Jacob y Ayanna se quedaron sentados mirando las estrellas sin intercambiar una sola palabra. Porque a veces los silencios son la única forma verdadera de nombrar lo que duele. La vida en el rancho se volvió más rica, más llena, pero también más frágil. Jacob temía, aunque no lo decía, que un día todo aquello desapareciera, que la envidia o el miedo del mundo exterior llegara de nuevo con violencia. Ayanna parecía no temer. Caminaba con la certeza de quien ya ha perdido demasiado, y aún así sigue dando. Cada vez que una semilla germinaba, ella la acariciaba con los dedos como si fuera una criatura viva. Cada vez que alguien sanaba, enterraba una piedra pequeña junto a la choza, para recordar que no somos eternos, pero nuestras acciones, sí, explicó una vez. Jacob se quedó pensando en eso por días. Una tarde, sin aviso, llegó al rancho un hombre viejo. Viajaba en una carreta y tenía la piel curtida por el sol. Dijo que era boticario, que buscaba aprender sobre las hierbas que Ayanna usaba.
Venía con respeto, pero también con el aire de quien cree que ya lo sabe todo. Ayana lo escuchó con paciencia, le mostró algunas plantas, pero no abrió del todo su conocimiento. Algunos buscan poder, no curar, le dijo a Jacob cuando el hombre se fue. Jacob entendió que en ese lugar no se acumulaban fórmulas, sino confianza. Y la confianza no se intercambia por monedas ni por títulos. El invierno fue duro ese año. La nieve cubría los caminos y el agua del pozo se helaba por las mañanas. Jacob enfermó de nuevo, esta vez con fiebre alta. Ayana no se separó de él. Preparó paños húmedos, infusiones, ungüentos que olían a pino y tierra. Lo cuidó día y noche, cambiando las vendas, hablándole bajito, tocando su frente como si pudiera extraerle el calor con sus manos. Cuando la fiebre cedió, Jacob despertó débil pero lúcido. Las vio dormida a su lado, sentada en el suelo con la cabeza recostada contra la cama. En ese momento supo que no necesitaba más pruebas, que el amor, aunque nunca dicho, ya estaba plantado y floreciendo. Cuando pudo ponerse de pie, lo primero que hizo fue caminar hacia la casita de las raíces. Estaba vacía, en silencio, con el olor de las hierbas secas aún flotando. En una esquina, sobre una tabla, encontró un nuevo objeto, una piedra tallada con dos símbolos. Uno que representaba raíces, el otro protección. Era un regalo de Ayana, dejado sin palabras ni ceremonia. Jacob la sostuvo en la mano, cerró los ojos y sintió que, por primera vez, ya no estaba sobreviviendo. Estaba viviendo, y no porque hubiera encontrado a alguien, sino porque había permitido que alguien lo encontrara. En la primavera, las flores silvestres comenzaron a brotar en los bordes del rancho, como si la tierra también quisiera sanar. Era algo que nunca había ocurrido en ese terreno seco, y Jacob, aunque no creía en milagros, no pudo evitar preguntarse si las manos de Ayana tenían algo que ver. Ella decía que era el resultado de las semillas que plantaba en secreto desde el primer día. Hay cosas que florecen aunque nadie las vea, le explicó mientras recogía pétalos para una tintura. Jacob la observó con la misma reverencia con la que otros observaban a un médico o a un predicador, porque Ayana no curaba desde un púlpito, curaba desde el barro, desde el calor de las manos, desde lo invisible. Un día, Jacob encontró en el mercado a una joven que le preguntó si la dama silenciosa aceptaba aprendices. No era la primera vez que alguien lo decía. Desde hacía semanas, mujeres del pueblo, viudas, hijas de campesinos, alguna joven curiosa, venían al rancho con la esperanza de aprender de Ayana. Jacob no sabía qué responder. Cuando se lo mencionó a ella, Ayana tardó en contestar. No vine a enseñar, pero si ellas vienen con respeto, puedo compartir. Así, de forma informal, comenzaron los círculos. Pequeños encuentros alrededor del fuego, donde Ayana mostraba cómo se trituran raíces, cómo se escucha un pulso, cómo se acompaña a alguien sin decirle qué hacer. No eran clases, eran actos de memoria. Cada vez que una de esas mujeres regresaba al pueblo, algo en su mirada era distinto. No se trataba solo de aprender remedios, era otra cosa, dignidad, la capacidad de saberse útil, de tener algo para ofrecer más allá del miedo. Jacob lo notaba, pero no intervenía. Solo se aseguraba de que el rancho siguiera en pie, que el pozo tuviera agua y que la leña estuviera seca, porque entendía que su papel, en medio de todo eso, era sostener el espacio, ser el guardián de ese refugio que ni él mismo había soñado. Y cada vez que alguien se iba, Ayana dejaba caer una gota de su tintura sobre una piedra junto a la entrada. Ya había más de 20. Un día, una mujer mayor, llamada Esther, llegó con la voz temblorosa. Traía en brazos a su nieto, un niño de 6 años que no hablaba desde hacía meses. Nadie sabía por qué. Los médicos lo habían revisado, los curanderos también.
Ayana lo sentó frente a ella, le ofreció un cuenco de agua tibia con pétalos y lo dejó jugar con las hojas flotantes. Luego sacó una piedra lisa y se la entregó al niño. «Tú puedes hablar con esto si quieres», le dijo. El niño la miró, luego miró la piedra y comenzó a trazar formas con su dedo. Al final del día no pronunció palabras, pero abrazó a Ayana sin miedo. Y su abuela, entre lágrimas, susurró: «Él no necesita hablar. Usted ya lo entendió». Fue ese momento más que cualquier otro el que se quedó en el corazón de Jacob, porque no era un milagro, pero sí una revelación. Ayana no venía a cambiar el mundo, ni a salvarlo. Solo venía a recordarle que aún era posible cuidar, que aún era posible escuchar sin interrumpir, amar sin poseer, sanar sin ruido. Esa noche, Jacob caminó hasta donde guardaba la madera vieja del granero y comenzó a construir una banca larga. No dijo para qué era, pero cuando Ayana la vio terminada, supo, era para los que esperaban, para los que venían a buscar alivio, un lugar donde descansar antes de entrar. Y así, el rancho Garrison, ese que una vez fue solo un trozo de tierra entre el polvo y el olvido, se volvió un punto de encuentro. Ya no era solo la casa de un hombre solitario, era un espacio que respiraba, donde las raíces no solo sanaban cuerpos, sino memorias, donde los que llegaban rotos encontraban en una taza caliente o en una piedra lisa algo que no sabían que buscaban: consuelo. Y Jacob, que antes creía que el silencio era un castigo, descubrió que también podía ser un lenguaje. Uno que Ayana había hablado desde el principio. La llegada de la primavera siguiente trajo consigo un nuevo tipo de visita. No venían por fiebre ni por dolores, sino por otra clase de heridas, esas que no se ven. Una joven con los ojos apagados que había perdido a su esposo en una emboscada. Un hombre que no lograba dormir desde que volvió de la guerra. Una madre que no podía perdonarse la muerte de su hijo. A todos, Ayana los recibía igual, sin preguntas, sin juicios. A veces les daba una infusión, otras veces solo una piedra en la mano, o les pedía que ayudaran a regar las plantas. Jacob observaba esas escenas con una mezcla de respeto y asombro. Era como si ella supiera qué le hacía falta a cada persona sin necesidad de que lo dijeran. Un día, después de que un hombre quebrado por la culpa se arrodillara en medio del patio y rompiera en llanto, Jacob se le acercó a Ayana y preguntó: «¿Cómo haces para cargar todo eso sin romperte tú?». Ella lo miró largo rato y respondió en voz baja: «No lo cargo, lo planto». Él no entendió del todo en ese momento, pero esas palabras lo acompañarían mucho tiempo. Porque Ayana no absorbía el dolor de los demás, lo transformaba, lo devolvía a la tierra, lo convertía en raíz, en flor, en medicina. Por eso, el rancho ya no era un lugar físico, era un tejido de historias, de silencios compartidos, de dolores, sembrados que empezaban a florecer. Esa transformación también alcanzó a Jacob. Aunque nadie lo notaba al principio, sus manos ya no temblaban por las noches. Sus pesadillas eran menos frecuentes. Y había vuelto a escribir. Empezó un cuaderno nuevo, no con relatos ni pensamientos, sino con cosas que Ayana le enseñaba. Nombres de plantas, métodos para hacer cataplasmas, formas de calmar el alma sin hablar. Era su forma de no olvidar y también de honrar, porque entendía que cuando ella ya no estuviera, porque todos se van tarde o temprano, algo de su saber debía seguir vivo, no como un legado, sino como un gesto de gratitud. Una tarde, mientras Ayana ordenaba ramas secas y Jacob reparaba un viejo balde de metal, llegó una joven a caballo. Se llamaba Clara y venía desde 3 pueblos más allá. Dijo que buscaba a la mujer que ayuda a los que ya no creen en nada. Jacob y Ayana se miraron en silencio, no por sorpresa, sino por reconocimiento.
Clara se quedó una semana. No estaba enferma, pero no podía dejar de llorar por las noches. Ayanna no la forzó a hablar. Le dio tareas pequeñas: separar semillas, limpiar frascos, escribir los nombres de las plantas. Y poco a poco, Clara empezó a dormir, a respirar mejor. Cuando se fue, dejó una pequeña cruz de madera tallada y la clavó al lado del cartel. No era un gesto religioso, era un símbolo de agradecimiento, de algo que ya no necesitaba palabras. Pasaron así los días, entre llegadas y partidas. A veces el rancho estaba lleno de gente, otras veces completamente vacío, pero nunca solo. Siempre quedaba algo: el aroma de una planta, la marca de unos pasos, una piedra nueva en la fila junto al porche. Jacob comenzó a notar que incluso los animales se acercaban más. Un zorro venía cada mañana a beber del bebedero. Una bandada de aves hacía nido en el alero del techo. Ayanna decía que cuando un lugar se llena de vida, hasta la naturaleza lo reconoce. Y Jacob, que antes pensaba en términos de trabajo y función, empezó a mirar el mundo como algo más delicado, como un cuerpo que también necesita sanar. Una noche, mientras el fuego chispeaba bajo la olla de cobre, Jacob le preguntó a Ayanna si alguna vez había imaginado que su vida tomaría ese rumbo. Ella negó con la cabeza. No imaginé nada, solo sobreviví y un día dejé de huir. Jacob entendió que esa era la diferencia entre ellos. Él había huido del dolor construyendo cercas. Ella lo había transformado sembrando raíces, y ahora, sin buscarlo, estaban juntos. No como pareja en el sentido tradicional, aunque todos en el pueblo lo asumieran, sino como dos almas que se reconocen en su fragilidad, dos heridas que, al juntarse, dejaron de sangrar. Una mañana, el viento trajo un olor distinto. No era humo ni tierra mojada. Era un olor espeso, ácido, que venía del sur. Jacob lo notó al instante. Era como cuando algo cambia en el ambiente y uno no sabe por qué, pero lo siente. Ayanna también lo percibió. No dijo nada, pero sus manos se detuvieron mientras molía corteza. Esa tarde llegó la noticia. Un nuevo grupo de colonos había instalado un campamento cerca del río con la intención de fundar un asentamiento. Venían con armas, ganado y poco respeto por lo que había antes. «Dicen que no les gustan los indios», comentó un visitante casi en susurro. Jacob y Ayanna se miraron. Sabían lo que eso significaba. Los días siguientes fueron tensos. El flujo de personas al rancho disminuyó. Algunos tenían miedo de ser vistos entrando. Otros fueron advertidos directamente por los nuevos forasteros. Incluso la tienda del pueblo empezó a negarle productos a Jacob. «No es personal», decían, pero él sabía que lo era. Ayanna no se alteró. Continuó trabajando como siempre, como si supiera que esas olas de odio son como tormentas de arena. Ciegan, golpean, pero pasan. Sin embargo, algo en su mirada había cambiado. Ya no era la calma serena de antes. Era otra cosa, una firmeza que parecía decir: «No volverán a encadenarme». Una noche, el rancho fue atacado, no con armas, sino con fuego. Alguien o varios encendieron antorchas y prendieron una de las cercas traseras. El humo despertó a Jacob, que salió corriendo con un balde de agua y una manta mojada. Ayanna ya estaba allí, descalza, apagando las llamas con ramas verdes. No gritaron, no se asustaron. Actuaron como si supieran que ese día llegaría. Cuando por fin lograron apagar el fuego, la cerca estaba chamuscada, pero la casa y la casita de las hierbas habían quedado intactas. Jacob se sentó en el suelo, jadeando, con las manos negras de hollín. Ayanna se le acercó, le limpió la frente con un paño húmedo y murmuró: «No han ganado». Al día siguiente, Jacob fue al pueblo. Entró a la iglesia, se paró frente al altar y habló. Nunca antes lo había hecho. La gente lo miraba en silencio.
No vine a pedir justicia, solo vine a recordarles que todos, en algún momento, hemos necesitado una mano. Y que esa mano, cuando la extiende alguien que ustedes llaman diferente, también tiene valor. Nadie respondió. Pero al salir, una mujer dejó una cesta de pan frente a su caballo. Luego otra persona dejó un saco de maíz. Y así, en pocas horas, el rancho volvió a llenarse de señales pequeñas. No todos estaban con ellos, pero muchos ya no estaban en contra. Esa misma tarde, Ayanna recogió piedras lisas y escribió sobre ellas con tinta de carbón. Palabras sencillas: vida, agua, refugio, raíz. Las colocó en un círculo junto a la entrada del rancho, como una especie de escudo. Jacob entendió que no era protección mágica, era un lenguaje, un símbolo para quienes supieran leerlo, un aviso silencioso de que aquel lugar no era tierra de odio. Desde entonces, los visitantes volvieron, con más cuidado, con más respeto, pero también con más determinación. Habían intentado apagar un fuego, y lo que lograron fue encender algo más fuerte, la decisión de cuidar lo que les hacía bien. Esa noche, Jacob y Ayanna se sentaron junto al fuego. El aire estaba más limpio, como después de 1910, una tormenta. No hablaron de lo que había pasado, solo compartieron una sopa caliente, como tantas otras veces. Pero Jacob, al mirarla, sintió que debía decir algo. Gracias por quedarte. Ayanna no respondió de inmediato. Luego levantó la vista y dijo, gracias por no pedirme que me quede. Era la primera vez que se decían algo tan claro, tan íntimo, y en esa frase cabía toda la historia. No se trataba de haberla rescatado, se trataba de haberle ofrecido espacio, y en ese espacio ella había sembrado algo que ya nadie podía quitar. Con el pasar de los días, Jacob empezó a notar algo curioso. La gente que venía ya no solo buscaba alivio para sus cuerpos o consuelo para sus penas. Algunos venían solo a sentarse en silencio, a compartir el aire, a formar parte del entorno. Un anciano se ofreció a ayudar con la cerca. Una joven pintó con tintes naturales los bordes de la casita de las hierbas. Un niño plantó una semilla junto a las piedras de Ayanna. No pedían nada, solo estaban, como si supieran que allí, en ese rincón del mapa sin nombre, había algo sagrado que necesitaba ser protegido entre todos. Una mañana, mientras Ayanna preparaba una tintura con pétalos de flor de manzanilla, Jacob le preguntó qué haría si un día ya no estuviera él. Ella no levantó la vista. Solo dijo, seguiría sembrando. Jacob entendió que esa era su forma de hablar del futuro, no desde el miedo a la pérdida, sino desde la certeza de que su misión no dependía de nadie más. Y sin embargo, él no quería imaginar ese rancho sin ella, no como mujer, ni como compañía, sino como raíz, porque ella era eso, la raíz que había transformado la tierra seca de su alma en un campo fértil. Fue en ese mismo día cuando ocurrió algo que Jacob jamás olvidaría. Un grupo de mujeres del pueblo, sin previo aviso, llegó al rancho con mantas, semillas y herramientas. Queremos ayudar a expandir el jardín, dijeron. Ayanna asintió, y juntas empezaron a trabajar. Se formó una línea de manos tendidas, de tierra removida, de raíces puestas con cuidado. El jardín creció ese día más que en todo el año anterior, y al caer la tarde, alguien, nadie supo quién, colocó un cartel nuevo al lado del antiguo. Aquí florece lo que el odio no pudo matar. Jacob lo leyó con los ojos llenos, no por tristeza, por gratitud. Al llegar la noche, Jacob caminó solo hasta la casita de las hierbas. Ayanna estaba dentro, ordenando frascos. Él se apoyó en el marco de la puerta y la observó. Por un momento, no fue el ranchero cansado de siempre. Fue un niño que había encontrado por fin algo que no sabía que necesitaba. Te prometo que cuidaré este lugar, incluso si un día tú ya no estás, dijo. Ayanna lo miró largo rato, luego caminó hacia él y le colocó en la mano una raíz envuelta en tela.
Entonces ya nunca me habré ido, respondió. Esa fue la única promesa que intercambiaron, y bastó. Desde aquel día, el rancho dejó de ser simplemente un refugio. Se convirtió en un símbolo. Una mujer que había sido encadenada se volvió maestra. Un hombre que se había apagado en vida se volvió guardián. Y el pueblo, que antes solo sabía sobrevivir, empezó a sanar. No por milagros, no por discursos, sino por la suma de gestos pequeños. Una piedra ofrecida, una planta sembrada, un silencio respetado. Fue así como Crossfield cambió sin que nadie lo ordenara. Cambió desde abajo, desde lo que no se ve, desde donde nacen las raíces. Y aunque nadie llevaba registros, todos sabían que ese lugar era distinto, que no pertenecía a Jacob, ni a Ayanna, ni siquiera al pueblo. Pertenecía a la vida, a lo que aún puede brotar cuando uno se atreve a abrir la puerta a lo desconocido. Y en medio del desierto, donde una vez hubo un rancho olvidado, ahora crecía algo más fuerte que la tierra seca, un nuevo modo de estar, uno que no necesitaba permiso, ni explicación, solo respeto. Con el paso de los años, la historia del rancho Garrison se volvió parte de la memoria colectiva del pueblo. Algunos aún recordaban los días en que Ayanna llegó encadenada. Otros solo conocían la versión más suave, la de una mujer silenciosa que curaba con plantas y miradas. Pero todos, sin excepción, sabían que algo había cambiado desde entonces. La violencia ya no tenía el mismo terreno fértil. El miedo se había vuelto más pequeño, no porque hubiera desaparecido, sino porque la compasión lo había arrinconado. Una mañana, Jacob despertó antes del alba. La casa estaba en silencio, pero no se sintió solo. Caminó hasta la casita de las hierbas y la encontró vacía, pero ordenada, como si Ayanna hubiese estado allí hacía apenas unos minutos. Sobre la mesa había un cuaderno abierto, con la última página escrita. Todo lo que sana, permanece. Todo lo que permanece, florece. No había nota de despedida, ni necesidad de explicaciones. Ella no se había ido como quien huye. Se había retirado como quien confía en lo sembrado. Jacob no la buscó, ni en el desierto, ni en los pueblos vecinos. Sabía que eso sería no entenderla. Sabía que su lugar nunca fue un punto fijo, sino un camino. Lo que sí hizo fue seguir cuidando. Cada día abría la casita, ordenaba las piedras, limpiaba las hojas secas. A veces recibía visitas, a veces no, pero jamás dejó de sentarse en la banca frente a la entrada, por si alguien venía necesitando más que una medicina, por si alguien traía una herida que no sabía cómo nombrar, por si alguien como él en otro tiempo llegaba sin saber qué estaba buscando. Con el tiempo, los niños del pueblo comenzaron a llamarlo de otra manera, el guardián de las raíces. Él nunca pidió ese nombre, pero lo aceptó con el mismo silencio con el que aceptó todo lo que Ayanna había traído. No hablaba mucho, solo ofrecía una taza de té, un lugar donde sentarse y una frase que aprendió de memoria. Aquí no se cura todo, pero se empieza. Y era verdad, porque sanar, como sembrar, no es inmediato, pero siempre empieza en algún lugar. Una tarde, muchos años después, un grupo de forasteros pasó por Crossfield. Al preguntar por un lugar donde encontrar agua y descanso, una mujer los señaló al este. Sigan hasta donde vean el cartel de madera, allí donde las raíces sanan lo que el mundo rompió. Nadie les explicó más. Nadie necesitaba hacerlo, porque ese lugar, ese pedazo de tierra lleno de cicatrices, había aprendido a hablar por sí solo, no con gritos, con flores, con piedras, con fuego ya apagado. Y así, esta historia no termina con una boda, ni con una muerte, ni con un milagro. Termina con una semilla, una que fue plantada en el suelo más improbable, el corazón cansado de un hombre solo, y las manos encallecidas de una joven silenciada por el mundo. Y como toda semilla verdadera, su fruto no es inmediato,
pero cuando florece, lo hace para quedarse.